Buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder compartir nuevamente la palabra. Te pido que me acompañes en esta oración para que Dios tome el control del estudio. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Amado Padre, te damos gracias esta noche porque nos permites este tiempo de poder compartir tu palabra. Te pido que tomes el control del estudio, que seas tú en nosotros, que pongas en nosotros un corazón manso y humilde, un corazón dispuesto a siempre meditar en tu palabra, siempre escudriñarla, a que seamos varones esforzados y valientes, temerosos de ti, que siempre anhelemos el crecer en sabiduría y en santidad, que podamos conocer tu palabra, que podamos conocer tu voluntad, y te pedimos que nos des la fortaleza para obedecerla, que nos guíes en todo momento, que no permitas que nos desviemos de tu camino. Ayúdanos a ser esos sacerdotes y guías de nuestro hogar. Ayúdanos a ser cabeza de nuestro hogar, que podamos cumplir con ese rol que tú nos demandas. Te pedimos que siempre haya en nosotros ese corazón manso y humilde que esté dispuesto a aprender más de ti, a conocerte más y a llevar esa sabiduría y ese entendimiento por obra. Obedecer tu palabra y que podamos crecer en santidad. Te doy gracias y te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a continuar con el tema de la semana pasada, el cual estábamos hablando de sabiduría. En este estudio vamos a terminar, a concluir con este tema de sabiduría, y para eso te pido que me acompañes a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces aquí, como ya vimos, la sabiduría no es conocimiento, sino la aplicación de ese conocimiento, de eso que vamos aprendiendo, ese conocimiento que se va incrementando, tenemos que irlo aplicando. Un ejemplo claro sería que cuando yo tengo una tentación por hablar algo, tal vez tomar dinero o defraudar a alguien o a algo, eh, yo soy tentado a tomar ese dinero o hacer ese fraude. Y aquí el conocimiento de la palabra, tener el conocimiento de que eso es pecado y que eso no le agrada a Dios y que el hacer eso me va a separar de Dios, no me hace sabio. El tener ese conocimiento no me hace sabio. Voy a ser sabio cuando aplique yo ese conocimiento, cuando obedezca realmente esa palabra y esos mandamientos. En ese momento me vuelvo sabio. Entonces aquí, por hablar de esta tentación, yo voy a ser sabio cuando me aleje de esa tentación, cuando por el conocimiento de la palabra y de la voluntad de Dios, yo detecto esa tentación y huyo de ella. Entonces, en ese momento comienza mi sabiduría, cuando tengo temor de Dios y cuando me alejo de esa tentación. Aquí es muy importante, si hablamos de sabiduría, hablar del temor de Dios. Este temor de Dios también ya lo hemos estudiado, ya lo hemos escuchado, que no es un miedo a Dios, es un temor que nos lleva a ser reverentes, un temor que nos lleva a ser obedientes, que en todo momento queremos agradarle al Señor. Si sabemos que algo no le agrada, en ese momento debemos tener temor de Dios y alejarnos de eso que no le agrada, evitar hacer eso. Sabemos que todo lo que no le agrada, pues es pecado. Entonces, mientras más alejemos del pecado, mientras más alejados estemos del pecado, pues es nuestro temor de Dios va aumentando, ¿no? Y el mismo temor nos va alejando del pecado. Y aquí
pues al hablar de temor de Dios también hablamos de santidad, porque esa santidad y ese temor de Dios son los que actúan en nosotros. O el temor de Dios actuando se va a transformar en santidad. Al obedecer nosotros su palabra, al alejarnos de ese pecado, es como nosotros vamos a comenzar a vivir en santidad. Y para eso, si gustas acompañarme a la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces hay una relación entre santidad y temor de Dios. Conforme va aumentando nuestro temor de Dios, va a ir aumentando nuestra santidad. ¿Cómo? Pues a través de la palabra, obedeciendo la palabra. Eso es lo que nos va a limpiar, eso es lo que nos va a dar ese temor de Dios. Vamos a conocer su voluntad, vamos a conocer qué es lo que no le agrada y qué es lo que sí le agrada, y eso nos va a ayudar a vivir en santidad. Y conforme más obedientes nos volvemos, más santidad habrá en nuestra vida. ¿Qué nos lleva a no tener temor de Dios? ¿A dónde podemos llegar si no tenemos temor de Dios? Bueno, pues si quieres acompañarme a Salmos capítulo 36, versículo del 1 al 4. Salmos capítulo 36, del 1 al 4. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Bueno, pues aquí es unos versículos muy fuertes. Nos habla de alguien que no tiene temor de Dios. Va a salir de su boca iniquidad y fraude. Va a decir mentiras. Va a comenzar a decir malas palabras y sobre todo mentira. También dicen estos versículos que ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Entonces, no solo son palabras, sino que comenzamos a hacer acciones que no van encaminadas a la voluntad de Dios. Y luego también medita maldad sobre su cama. Entonces ya no solo son palabras, ya no solo son acciones, sino que estoy constantemente pensando en cosas malas. Ya estoy pensando en la maldad. Y por eso aquí dice que la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces aquí al final también nos dice, el mal no aborrece. Entonces, al no aborrecer al mal, al no poder detectar ese mal, pues poco a poco nos vamos hundiendo más. Estamos en pecado y ese pecado nos lleva a otro pecado y nos lleva a pecados más grandes. ¿Por qué? Porque no tenemos ese límite, no tenemos la capacidad de decir, esto está mal, esto no está alineado con la voluntad de Dios, y continuamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque no hay en nosotros ese aborrecimiento al mal. Se nos hace tan normal pecar que quizá en algún momento digamos, no, pues esto no es un gran pecado, no estoy ofendiendo a nadie, no le afecta a nadie, y poco a poco eso nos va llevando a más y más hasta el momento en que empezamos a lastimarnos a nosotros mismos, empezamos a lastimar a nuestra familia y sin darnos cuenta. Ese es lo peor, ¿no? Que
que ese pecado va incrementando y sin darnos cuenta ya lastimamos a los que amamos. Y no significa que los pecados, que haya pecados pequeños y que esos no lastimen. Desde el comienzo, desde que tú comienzas a pecar, lastimas. Te lastimas a ti o lastimas a otros. Pero a veces esos pecados son imperceptibles, ¿no? Son poco, poco visibles y poco a poco se van convirtiendo en pecados que lastiman cada vez más y más y las heridas se hacen más grandes. Entonces aquí es muy importante que ese temor de Dios nosotros lo apliquemos a nuestra vida, que nosotros tengamos ese temor de Dios, que seamos varones temerosos de Dios para que evitemos completamente el pecado. No, no podemos vivir, pues muy hablado el qué tanto es tantito, ¿no? Ahí comienza esa, el mal no aborrece, porque comenzamos a permitirnos pecar y poco a poco se va convirtiendo en un pecado o en más pecados. No hay pecados grandes, no hay pecados pequeños, pero la acumulación de muchos pecados pues va lastimando aún más, ¿no? Y si quieres acompañarme a Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, y vamos a leer los versículos 9 y 10. Colosenses 1, versículos 9 y 10. Y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces aquí este versículo ya nos habla de un conocimiento de su voluntad. Entonces, entre más conozcamos su voluntad, pues más sabiduría vamos a tener al buscar hacer su voluntad. No solo conocerla, sino al hacer su voluntad. Aquí es muy importante que nosotros le estemos pidiendo esa sabiduría, que nosotros le estemos pidiendo esa fortaleza para hacer su voluntad. Muchas veces su voluntad, pues a nosotros nos cuesta trabajo, a veces algunas cosas no nos gustan, nos desagradan o las pensamos que son difíciles para nosotros, pero la verdad es que necesitamos fortaleza. Ya Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces debemos usar ese poder, esa fortaleza para poder hacer su voluntad. Y aquí es muy importante la oración, ¿no? ¿Qué estamos pidiéndole a Dios? Cuando oramos, ¿qué pedimos? Pedimos provisión, pedimos trabajo, pedimos salud, pedimos paz, pedimos armonía. Y aquí una enseñanza que nos ha dado la palabra es que busquemos primeramente el reino de Dios. Si quieres acompañarme a Mateo 6:33. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Y Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe cuál es nuestra necesidad. A veces nosotros pensamos que nuestra necesidad es una, pero Dios es el único que realmente conoce esas necesidades. Y dice que si nosotros estamos buscándolo primero a Él, estamos eh, esforzándonos por hacer su voluntad, Él nos va a cubrir esas necesidades. No vamos a tener que preocuparnos por estar cubriendo necesidades. Muchas veces somos engañados pensando que si nos acercamos a Dios, que si tomamos tiempo para instruirnos en la palabra, nos tomamos tiempo para
estar yendo a predicaciones y estar escuchando esa palabra y esas enseñanzas, somos engañados con que, no, pues es que ese tiempo lo podría aprovechar para trabajar, ¿no? Ese tiempo lo podría aprovechar para tal y tal cosa. Y simplemente eso es un engaño, ¿no? Sabemos que si nosotros estamos primeramente buscando el reino de Dios, todo lo demás será añadido, todo lo demás vendrá solo. No tendremos que ir a buscarlo porque ya Dios sabe de nuestras necesidades y Él nos las va a dar en su tiempo. Amén. Y para esto quiero que me acompañes al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Y dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Aquí Dios le estaba diciendo a Salomón, pide lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. Y aquí, wow, qué aprendizaje, ¿no? Qué enseñanza para nosotros. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Si ya has leído estos pasajes, si recuerdas, ¿qué fue lo que pidió él? Si quieres, vamos a leer el versículo 9, que dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces, ¿qué está pidiendo Salomón? Sabiduría, un corazón entendido. Él era rey de un gran pueblo y él pidió sabiduría para gobernar ese pueblo, pidió sabiduría para hacer la voluntad de Dios, pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Y aquí es muy importante que si nosotros realmente queremos agradarle a Dios, queremos vivir en santidad, queremos ser temerosos de Dios, tenemos que tener esa sabiduría, tenemos que tener ese conocimiento aplicado. Y, pues aquí nos remonta a Mateo, ¿no? Aquí nos muestra lo que estábamos hablando en el Evangelio de Mateo. En el versículo 13, Dios le responde y dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Entonces aquí se muestra ese versículo de Mateo, ¿no? Pide para Dios, pide para hacer la voluntad de Dios, pide para que tú te puedas acercar a Dios, para que busques ese reino primeramente y todo lo demás vendrá, porque Dios te lo va a dar, porque está viendo en ti ese corazón dispuesto a servirle, ese corazón dispuesto a glorificarlo y a honrarlo. Amén. Y dice que aunque no lo haya pedido, le va a dar riquezas y gloria. Entonces, aquí es muy importante que nosotros prioricemos nuestras oraciones, que nosotros pidamos conforme a la voluntad de Dios y Él nos va a dar eso y más, ¿no? Porque es un Dios de abundancia, un Dios que nos da todo. Y aquí esta enseñanza pues es para todos los varones, ¿no? Que debemos preocuparnos primeramente por esa sabiduría, porque la sabiduría es lo que nos va a dar ese discernimiento, esa habilidad y esa capacidad para cumplir ese rol que ya Dios nos ha demandado, que es ser cabeza de la esposa, ser cabeza de la familia. Entonces, debemos tener sabiduría. La sabiduría es lo que nos va a dar esa capacidad de tomar buenas decisiones, esa capacidad de tomar decisiones que están alineadas a la voluntad de Dios. Y si podemos obtener esa sabiduría esforzándonos a través del conocimiento y aplicando ese conocimiento, pues vamos a ser bendecidos. Y aquí también para que veamos cuáles son las bendiciones de tener sabiduría, cuáles son esas bendiciones de nosotros esforzarnos por tener ese conocimiento y llevarlo por obra. Pues acompáñame a Proverbios
Proverbios capítulo 8, versículo 11. Proverbios 8, 11. Proverbios 8:11 dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Entonces aquí nos habla de cualquier cosa, ¿no? Dice que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Entonces aquí no equipara la sabiduría con las piedras preciosas, sino que dice que es mejor, ¿no? Mejor incluso que cualquier cosa que podamos desear, ¿no? Piensa tú en cualquier cosa que digas, pues esto me gustaría, esto yo lo deseo. Pues eso que estás pensando, la sabiduría es mejor que eso, el poder tener sabiduría, el poder tener temor de Dios, esa capacidad de ser sensibles a la voluntad de Dios y poder alinearnos a su voluntad, eso es aún mayor que cualquier cosa. ¿Por qué? Pues porque estando así alineados a la voluntad de Dios, conociendo su voluntad y esforzándonos por hacerla, esforzándonos por andar sobre su camino, sobre sus mandatos, pues nos va a traer más bendiciones, ¿no? Más bendiciones, incluso que eso que tú estás deseando, al final es algo específico, pero el ser sabios, el tener sabiduría, el ser temerosos de Dios, nos va a traer algo completo, algo integral, algo que abarca todo en nuestra vida. Podemos tomar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la provisión. Si quieres acompañarme a Salmos 34:9. Salmos 34:9, un poquito más atrás de donde estábamos. Salmos 34:9. Dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Entonces, esta promesa pues nos cubre lo que estábamos pensando. ¿Qué puedes desear? Si teniendo sabiduría, nada te va a hacer falta, ¿no? Sabemos que no siempre, en todo momento tenemos abundancia, pero Dios tiene ese cuidado, ¿no? De que nada nos haga falta. Todas nuestras necesidades sean cubiertas. También en el Salmos 31:19, ahí un poquito más atrás, Salmos 31:19, dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Entonces aquí otra bendición, ¿no? Su bondad. Vamos a poder recibir de esa bondad del Señor. Vamos a poder, Él nos las muestra, vamos a poder reconocerla, ¿no? Cuando Él es bueno con nosotros, cuando esa generosidad y esa bondad se manifiesta en nuestras vidas. Amén. Un poco más adelante vamos a Salmos 103:11. Salmos 103:11. Y dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces aquí habla de su misericordia, ¿no? Vamos a poder recibir de esa misericordia. Tenemos un Dios misericordioso que nos ha mostrado su misericordia desde el momento que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para que nuestros pecados fueran perdonados. Y no termina ahí, porque Él sigue mostrando misericordia hacia nosotros, ¿no? Aún siendo pecadores, aún dejándonos llevar por esos pecados, Él muestra de su misericordia y al momento de confesar, de arrepentirnos, Él nos perdona. También otra bendición que recibimos, vamos al Salmos 25:12, nos regresamos, Salmos 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová?
Él le enseñará el camino que ha de escoger. Entonces aquí pues ya es, el Señor es nuestra guía, ¿no? Nos da instrucción, nos da dirección y Él nos va a ir diciendo por dónde debemos caminar. Aquí pues si nosotros realmente anhelamos cumplir con ese rol de cabeza de nuestra esposa y de nuestra familia, pues es muy importante esta instrucción, ¿no? Que el Señor nos enseñe por dónde debemos caminar. Es esa toma de decisiones que a veces nos cuesta trabajo tomar una decisión, aunque sabemos quizá que nos va a costar trabajo o que no va a ser fácil, nos cuesta tomar la decisión correcta, ¿no? Y aquí es muy importante que nosotros sepamos que esa decisión alineada a la voluntad de Dios es la correcta y que cueste lo que cueste debemos seguir por ese camino. Amén. Y vamos al Salmo 103:13. Salmos 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, aquí nuevamente, ¿no? Esa compasión, esa misericordia viene a nosotros por ser hijos, ¿no? El Señor nos trata como hijos en vez de tratarnos como pecadores que somos. Y aquí, pues, debemos dar gracias por ese Dios generoso, ese Dios compasivo, misericordioso que tenemos, y por eso debemos buscar siempre andar en su camino, andar en su voluntad, que seamos varones temerosos de Él, para que podamos recibir todas estas bendiciones. También otra bendición está en Proverbios 14:26. Proverbios 14:26. Y dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Entonces aquí pues nos habla de esa confianza y esa fe que tenemos, ¿no? Que tenemos que el Señor va a estar con nosotros, esa fe que tenemos de que el Espíritu Santo nos va a dar de su poder, nos va a dar de su amor y de su dominio propio para que nosotros podamos cumplir con esa voluntad de Dios. Podamos cumplir con esa instrucción, con esa dirección, que cueste lo que cueste, nosotros estemos alineados a su voluntad. Y bueno, pues aquí termina el tema de sabiduría. Espero que haya quedado claro. Si no, pues cualquier duda la podemos resolver. Me mandas un mensajito y la vemos en el próximo, la resolvemos en el próximo estudio. Y aquí entonces en el libro que estamos estudiando de vivir con integridad y sabiduría, pues nos lleva al capítulo 10. Entramos al capítulo 10, que tiene como título Integridad y sabiduría en el manejo de las finanzas. Aquí para un varón es muy importante el manejo de las finanzas. Sabemos que Dios nos ha dado un rol de proveedores y debemos estar siempre preparados, siempre con esa sabiduría que de las finanzas, del dinero, del manejo, de la administración de ese dinero. Y aquí debemos entender que estamos pasando por una etapa donde las cosas materiales están sobrepasando las cosas espirituales. Ya el valor que le damos a las cosas es superior al valor que le damos a las personas, que le damos a las actitudes, a lo espiritual. Y aquí vamos a definir lo que nos dice el materialismo. Y el materialismo lo definimos como un sistema de valores que da prioridad a las cosas materiales por encima de los valores espirituales. El materialismo es un sistema de valores
que da prioridad a las cosas materiales por encima de los valores espirituales. Entonces aquí hay muchas razones por las que nosotros nos abocamos a este materialismo, nos dejamos influenciar por este materialismo. Y uno de ellos es la falta de contentamiento. Aquí es muy importante que Dios nos pide que tengamos contentamiento. Y para esto vamos a ver Filipenses, vamos a la carta de los Filipenses, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 11 y 12. Capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces aquí es muy importante que nosotros aprendamos a tener contentamiento, que seamos agradecidos, que nosotros entendamos que nuestra situación debemos reconocer qué está pasando si nosotros estamos en un tiempo de escasez, un tiempo de vacas flacas. Debemos entender que si nosotros estamos en pecado, seguramente esa etapa es por una disciplina que el Señor nos está dando. Debemos entender que es su voluntad que nosotros corrijamos nuestro camino y que cambiemos algo que estamos haciendo mal. Si nosotros nos aseguramos, si nosotros tenemos la plena seguridad de que estamos haciendo las cosas bien, de que no estamos practicando el pecado, de que estamos alineados a esa voluntad de Dios, entonces muy seguramente esa etapa será una prueba, ¿no? Una prueba así como la de Job, que simplemente Dios lo estaba probando su fidelidad. Pues así, si nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios, pues lo único que tenemos que hacer es ser pacientes y perseverar, ¿no? Para poder librar, para poder salir vencedores ante esa prueba. Pero es importante que nosotros nos examinemos y seamos sensibles para reconocer si estamos en pecado o no, si estamos haciendo algo mal o no. Porque si pensamos que estamos haciendo las cosas bien y es una disciplina y nosotros seguimos en esa necesidad de hacer las cosas de igual manera, pues nunca vamos a salir de esa disciplina. Al contrario, cada vez nos vamos a ir hundiendo más. ¿Por qué? Pues porque no somos sabios, no somos humildes para reconocer que hemos estado viviendo equivocadamente, ¿no? Que estamos equivocados en algo y que debemos corregir eso que Dios nos está pidiendo. Y aquí, si quieres acompañarme a Proverbios 30, Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30 y vamos a leer los versículos del 7 al 9. Proverbios 30 y versículos del 7 al 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces aquí debemos ser sabios también para no pedir de más ni pedir de menos, ¿no? Aquí tenemos que tener esa seguridad de que Dios nos mantendrá con lo necesario y debemos estar contentos con eso. No significa que seamos conformistas, no significa que
pues ya Dios me está dando esto y yo me quedo así, ¿no? Sabemos que si nosotros nos esforzamos en el trabajo, si nosotros somos cumplidos, somos hábiles, pues, buscamos la forma de hacer las cosas bien en nuestro trabajo, no por buscar esa riqueza, no por buscar ese siempre reconocimiento o ese aumento, ¿no? Que nos reconozcan y que nos suban el sueldo. Si nosotros lo hacemos por ese motivo, pues ya estamos equivocados. Nosotros debemos ser de testimonio de que seguimos a Cristo, de que somos varones, que anhelamos ser como Él, y eso nos lleva a hacer las cosas bien, eso nos lleva a esforzarnos a hacer las cosas bien para glorificarlo. Y al hacerlo así, como ya lo vimos en Mateo, todo lo demás será añadido. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, entonces todo lo demás llegará solo. Aquí, si nosotros hacemos las cosas bien en nuestro trabajo, si nosotros nos esforzamos por dar buen testimonio de Cristo, pues el aumento de sueldo, el reconocimiento, todo eso vendrá por añadidura, ¿no? Esa riqueza vendrá por añadidura. No significa que Dios esté peleado con las riquezas, sino que eh, nuestro problema sería que la riqueza se vuelva más importante, el buscar la riqueza se vuelva más importante que buscar a Dios. Y aquí es donde nosotros a veces nos equivocamos. Siempre estamos pensando en esa riqueza, siempre estamos pensando en cómo tener más y más y más cosas materiales, más y mejor. Aquí entra el siguiente punto de insatisfacción, ¿no? Ya tenemos algo y siempre queremos algo mejor. No estamos conformes con nada. Si Dios ya me ha bendecido con un coche, con una casa, me estoy siempre quejando, ¿no? Que quisiera una casa mejor, quisiera un coche mejor. Si ya tuve la oportunidad de comprarme un coche, pues al poco tiempo ya quiero cambiarlo, ¿no? Ya no me gusta y ya quiero otro diferente, otro más reciente, otro más moderno. Y pues aquí Dios nos está enseñando a través de su palabra que debemos estar contentos, que no debemos buscar esa riqueza, que no debemos darle importancia a esas riquezas. Y al hablar de insatisfacción, pues también hablamos de ingratitud. Siempre nos estamos quejando y al que estamos ofendiendo con nuestras quejas, pues es a Dios. Contra Él estamos hablando, contra Él estamos murmurando, así como lo dice en Éxodo 16:8. Éxodo 16:8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Entonces, si nosotros siempre tenemos ese espíritu de insatisfacción, ese espíritu de ingratitud, pues con los que nos volvemos ingratos somos con Dios, ¿no? Al final esas quejas pues llegan a Él y muchas veces pues llegamos a ofenderlo con esas quejas, con esa ingratitud, ¿no? Porque en vez de ser agradecidos, en vez de decirle gracias Señor por todo lo que nos provees, estamos quejándonos y pensando que eso no es suficiente para nosotros. Y aquí también algo importante que debemos enseñar a nuestros hijos es a ser agradecidos, a trabajar por lo que ellos anhelan, a trabajar por lo que ellos quieren, ¿no? Muchas veces eh, nos piden algo y pensamos que como buenos papás se lo debemos de dar al instante, ¿no? Nos piden algo, nos piden algún juguete, nos piden algo, alguna ropa y inmediatamente se los damos.
Pensamos que eso es correcto, pero la verdad es que hay mucha adolescencia, ya en la adolescencia o ya en los adultos ya egresados quizá de las universidades, pues están ya pensando saliendo de la universidad que van a conseguir el mejor puesto en la empresa, el mejor puesto de gerencia, de director, y van con esa idea de que si no es de director, si no es de gerente, pues no vale la pena, ¿no? Y, y la verdad es que eh, pues esos puestos deberían de ser para gente con experiencia, gente que ya tiene camino recorrido, que ya tiene, se ha esforzado por aprender, por tener esa habilidad de llegar, de estar ahí, ¿no? De tomar decisiones y pues muchas veces los recién egresados pues no tienen esa experiencia, ¿no? Sin embargo, están buscando eso, están buscando ya salir de la universidad y tener el mejor puesto, cuando deberíamos enseñar que es en el tiempo del Señor, que es mediante la muestra de un progreso, la muestra de un crecimiento, es conforme esos resultados van a llegar. No van a ser inmediatos y debemos de enseñarles a perseverar, a no rendirse, a no desmayar y a siempre confiar en que el tiempo del Señor es perfecto. Amén. Y otra cosa que nos impide o que nos lleva a ese materialismo es amor por las cosas, amor por esas cosas materiales, amor por las riquezas. Y aquí vamos a leer este versículo que está en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Y dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces aquí qué tan importante es que nosotros no le quitemos ese primer lugar a Dios. Ese amor al dinero se vuelve un pecado cuando nosotros somos avaros, cuando nosotros estamos buscando siempre esa riqueza, pues ya estamos cayendo en pecado porque le quitamos ese lugar, ese primer lugar a Dios. Y como decía antes, estamos siempre buscando esa gratificación o ese reconocimiento, ese aumento en un sueldo, en un salario, o ese crecimiento en el puesto, llegar a puestos más altos, siempre estamos pensando en eso y esa se vuelve nuestra motivación en vez de que el que nos motive sea el Señor, el que nos motive sea el temor de Dios y el ser agradables a Él. Hacer su voluntad, eso es lo que nos debe de motivar, eso es lo que nos va a dar eh, al final esas añadiduras, porque siempre ponemos a Dios en primer lugar. Amén. Y bien, hermanos, pues hasta aquí vamos a dejar el estudio. Eh, ya te lo comenté, si tienes alguna duda, pues te puedes comunicar conmigo para resolverla y en el próximo estudio podemos comentar acerca de esa duda. Eh, Le voy a pedir a Ramón que nos despida con una oración y que Dios los bendiga, que tengan una excelente noche, que tengan descanso y, y nos vemos el próximo miércoles. Padre amado, te damos gracias por esta reunión de varones que nos permites en esta noche. Te pedimos que bendigas a cada uno de estos varones que escuchamos y somos hacedores de la palabra que hoy nos provees en esta noche. Te pedimos que sigas bendiciendo cada uno de los hogares también de estos hermanos que se esfuerzan para salir adelante conforme a tu voluntad y tu promesa, Padre. Te quiero pedir que, que nos fortalezcas en la palabra y que nos des el conocimiento para que podamos asistir a este congreso que también es
es por tu voluntad y es en tu agrado, Señor. Te pedimos que bendigas los corazones de estos hermanos. Te pedimos que bendigas sus trabajos de cada uno, que los fortalezcas, que les renueves sus fuerzas y abras un corazón para que sean luz como tú lo pides en sus trabajos, Padre. Todo esto te lo pido y te lo oro en el nombre de tu Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.